Bienvenidos queridos hermanos y amigos. Tengo que compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Una palabra de poder, de liberación. Una palabra que renovará tu vida. Para que esa palabra tenga efecto, primero hay que oírla, porque por el oír viene la fe. Y la fe de Dios. Esa fe que todo lo puede. Esa fe que transforma las situaciones, que corre las montañas a través de las palabras que salen de nuestra boca. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Él gobierna esta tierra a través de su palabra hablada. Él creó la tierra a través del decir, a través del hablar. Y nosotros como hijos, como herederos, como participantes de su naturaleza, si hemos recibido a Cristo, si hemos recibido la salvación y tenemos el señorío de Jesús y a Cristo como cabeza, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como está escrito por Pablo, somos los embajadores de Dios en esta tierra. Eso nos pone en un lugar de preeminencia, en un lugar de autoridad, en un lugar de poder. Dios hizo una obra maravillosa al llevar a Cristo a la cruz, al llevar con Él, en Cristo, todas nuestras debilidades, nuestras enfermedades, todas las transgresiones que no podíamos cumplir porque la ley nos imposibilitaba. La ley era imposible cumplir en su totalidad. Cristo se llevó esa ley en la cruz y desató a través de su resurrección una nueva ley, la ley de la gracia, la ley de la fe, la ley del amor. Solamente dejó un solo mandamiento el Señor en su ministerio y de encomienda para sus hijos, para sus discípulos, que es: se amarán los unos a los otros. Esta es la ley de Dios, amarnos. En ese amor implica que nosotros como cristianos, seamos de la denominación que seamos de la parte del cuerpo de Cristo que seamos, debemos funcionar y movernos en esa realidad de Dios. Ahora, muchas veces la realidad de Dios no la podemos ver, no la podemos palpar. ¿Por qué? Porque estamos más abajo, vivimos en nuestra carne, vivimos en los pensamientos de la mente, en los pensamientos del mundo. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros, que la iglesia en su totalidad, pueda despertar a un nivel más alto, al nivel de Dios. ¿A qué nivel? Al nivel de que la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestra operación no es solamente desde el caminar aquí en la tierra, sino de esa realidad de que estamos sentados en lugares celestiales. Pero para eso es necesario desatar en nuestro espíritu, desatar en nuestra mente y renovar nuestra mente con la mente de Cristo para operar dentro de la realidad de que somos ciudadanos del cielo. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Cuando Cristo caminó sobre esta tierra como Rey, como Señor, Él, siendo humano, naturaleza humana, pero lleno del Espíritu Santo, Él anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los que estaban cautivos bajo el poder de la oscuridad. Ahora Él también delegó esa realidad a todos los que creen. Dice: el que en mí cree, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, sanarán a los que están, liberarán a los que están cautivos. Tenemos la capacidad y tenemos la herramienta excelente del Espíritu de Dios viviendo en nosotros para operar en un nivel sobrenatural. Y esto no es solamente para los ministerios específicos de Dios. Dios tiene en su funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo ministerios, apostolado, profetizado, distintos dones como el ministerio del evangelismo, el ministerio del pastorado, etcétera, etcétera. Ahora, estas realidades de Dios, este poder de Dios, no es solamente para aquellos que están ejerciendo su ministerio, es para todo el cuerpo de Cristo, es para el más pequeño de aquellos que recibió a Cristo. Yo recuerdo cuando recibí al Señor, lo recibí en una campaña del hermano
Carlos Anacondia, del evangelista Carlos Anacondia, inmediatamente el Espíritu de Dios transformó mi vida y a los 5 días después de haberme bautizado, estando en plena campaña, ya estaba trabajando en la carpa de liberación, liberando a aquellas personas que estaban atadas por las tinieblas, dominados por los espíritus de maldad. Y ya tenía la autoridad y el poder de Dios en el nombre de Jesús. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por todo lo que nosotros nos creemos que somos, es por lo que Cristo nos hizo, es por la identidad que Dios nos dio en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas, somos el templo del Espíritu Santo, somos el cuerpo de Cristo, somos aquellos que podemos llevar adelante el desatar el reino de Dios sobre esta tierra. Es la misión de la iglesia, de cualquier miembro de la iglesia, poder hablar la palabra de fe y sanar a un enfermo. Pero para eso debemos enriquecer nuestro ser interior, relacionarnos con nuestro espíritu, con el Espíritu Santo y con la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios debe de ser nuestro alimento diario. Debemos alimentarnos no de la palabra en la lectura mental, sino en la palabra, en la lectura espiritual de la Biblia. La Biblia es la voz viva de Dios, la voz viva de Dios. Las promesas de Dios están vivas. Todas las palabras enviadas por Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles, están vivas para nosotros. No son meramente palabras escritas en un libro, pero debemos saber cómo activarlas. Debemos aprender a activar ese poder que creó el cielo y la tierra. Dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Juan dice en su primer evangelio, en el evangelio de Juan, dice que Cristo era la palabra de Dios. Él era la palabra encarnada de Dios. Ahora, esa palabra encarnada de Dios fue transmitida, fue traspasada a cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que en nosotros sea formada y sea forjada para poder expresar y disfrutar las riquezas y la realidad de lo que Cristo es. Cristo dice que somos su cuerpo, que somos Él mismo, somos los representantes de Cristo en la tierra. Y muchas veces operamos como meros cristianos humildes, atormentados por el pecado, atormentados por la duda, atormentados por la frustración. Y la realidad de Dios no es esa. La realidad de Dios es que Él te dio numerosas y grandísimas promesas para que tu fe sea despertada a nivel de la fe de Dios. El mismo, el Señor, le dijo a los apóstoles y lo dijo para nosotros, que todo aquel que cree las cosas que Él hizo, muchas mayores Él hará, porque Él tenía que ocuparse de otras cosas. Entonces delegó en el cuerpo de Cristo, delegó en tu vida, delegó en mi vida la capacidad de operar como Él operaba. Dios quiere que el cuerpo de Cristo, antes de la venida del Señor, se despierte, se levante y pueda hablarle al mundo las palabras de liberación, las palabras de libertad que nos trajo el amor de Dios, para que la plenitud de Dios pueda ser rebosante en esta tierra. Esta tierra, antes de que seamos llamados, antes que vuelva Cristo, tiene que ser sacudida con el poder maravilloso de Jesucristo. Yo estoy completamente seguro que antes de que vuelva Cristo, la iglesia va a ser la luz verdadera de este mundo. Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y a veces no comprendemos, nos minimizamos, nos quedamos en nuestras emociones, nos quedamos en nuestros pensamientos, en nuestros sistemas de creencias y no entramos de profundo en el poder creativo de la palabra viva de Dios, que la palabra viva en ustedes. Quería compartir una parte del libro de Efesios que
el apóstol Pablo se preocupaba por esto mismo y decía, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, que no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que les dé luz, la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia en los santos, las riquezas de su herencia en los santos. Cuando Pablo hablaba de esto, hablaba de toda la provisión que Dios ya puso a nuestra disposición con respecto a la sanidad, con respecto a la liberación, con respecto a las situaciones económicas, al vivir cotidiano. Dios quiere obrar en nuestro vivir cotidiano, en nuestro momento a momento, no que solamente participemos de una reunión semanal donde recibamos de un siervo o una sierva de Dios una palabra que nos aliente, que es muy bueno eso, es muy positivo eso, porque para eso están puestos esos ministerios, pero Dios quiere que también cualquiera de sus hijos, hasta el menor de sus hijos, como se consideraba el mismo Pablo, se levante en la palabra viva de Dios. Hable las palabras vivas de Dios, viva y experimente la presencia real de Cristo en nosotros. Permita a nuestra alma, nosotros debemos permitir a nuestra alma que Cristo sea forjado en nuestro espíritu, para que nuestra alma empiece a sentir lo que sentía Jesús, nuestro cuerpo actúe como actuaba Jesús. Jesús dominó los elementos, caminó sobre el agua, resucitó a los muertos. Y esas cosas son posibles para todo aquel que cree. Tan solo para todo aquel que cree. Pero debemos fortalecernos en nuestro interior. Debemos fortalecer nuestro espíritu a través de la oración y principalmente la oración de la palabra misma de Dios. Estar profundizando, meditando en esa palabra de día y de noche, saber quiénes somos. Ya no somos esos pobres pecadores, aunque todavía cometemos pecados, y como dice Primera de Juan, el que comete pecado confiese a Dios su pecado, Dios libra a esa persona, lo limpia de ese pecado y la comunión con el Espíritu y con Dios Padre sigue como si nada hubiera pasado. A veces sucede que el complejo de culpa, obviamente insertado por Satanás, sigue acusando tu mente, sigue atormentando tu mente de que no vas a poder, de que no sos digno, de que no tenés la capacidad. Y claro, ningún ser humano tiene la capacidad, pero el espíritu de vida, el espíritu de realidad, el Espíritu Santo en nosotros, que es el mismo Cristo y el Padre juntos adentro nuestro, tienen la capacidad para que seamos expresión viva y real de Dios, poder liberar a los cautivos, poder echar fuera a los demonios, poder tomar autoridad sobre nuestras atmósferas, sobre nuestros entornos, gobernar. Está escrito. Pedro dijo, ustedes son reyes y sacerdotes. No hace falta que alguien venga a decirte lo que sos. Ya sos un rey y sos sacerdote. Evidentemente tenés que compartir esa realidad, estar en comunión con las congregaciones en donde vas o donde te congregás, ser parte del cuerpo de Cristo en cuanto al congregarte, pero ser de ayuda a todo aquel que está sufriendo, principalmente a muchos hermanos que están atrapados todavía en las mentiras del diablo en la mente. El diablo es experto en mentirle a la mente, en decirle que sos una basura, que sos un pecador perdido. Bueno, Cristo vino a buscar a la oveja perdida. Cristo vino a buscar y ya la encontró, ya te encontró, ya me encontró. Ya no somos ovejas perdidas, ahora estamos en Él. Pero debemos edificar esa fe en nosotros. Debemos
hacer que esa fe surja de nosotros hacia el mundo. El mundo está sufriendo de una manera tremenda. El gobierno que opera a través de las tinieblas en esta tierra está oprimiendo a los pobres, oprimiendo a las familias, la sustancia, las drogas están gobernando sobre ciudades. Y es nuestro deber echar fuera y quitar esas potestades de las tinieblas de los alrededores, de los barrios, de las ciudades, de las naciones. Es nuestra responsabilidad establecer el reino con poder, pero no con el sentido de obra y de que tenemos que cumplir para Cristo, sino por esa relación personal, por el poder haber sido permitido a través de la obra de Cristo entrar en la presencia pura de Dios. Estamos en la presencia de aquel que todo lo puede. Estamos en la presencia del que creó los cielos y la tierra, sus neuronas, sus particularidades, toda la gracia y la plenitud de Dios es nuestra. Somos herederos de las promesas de Dios, herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham, herederos de las promesas que Dios hizo a Cristo, herederos de todas las promesas que nos dan la garantía de ser fortalecidos con poder en nuestro interior para caminar en la fe, no en una fe limitada, no en una fe que tiene la vista corta, en una fe que actúa sin ver, en una fe que actúa más allá de lo que nuestra mente y nuestra imaginación humana y nuestra visión humana puede decir o puede hacer. Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Por eso también debemos aprender a cuidar nuestro lenguaje. Las palabras que salen de nuestra boca son las que van a construir la atmósfera que rodea nuestra vida. Son las que van a construir la atmósfera que rodea nuestro barrio. Cuando nosotros conocemos y experimentamos de que somos reyes y sacerdotes y de que no nos dio Dios espíritu de temor, sino que nos dio espíritu de poder y de dominio propio, eso ya ha sido otorgado, eso está en tu espíritu, eso está en tu realidad. Tienes que traerlo afuera a través de fortalecerte espiritualmente en la comunión diaria con el Espíritu Santo, con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. De esa comunión, de esa realidad, recibís alimento día a día. Día a día debes alimentarte de la palabra viva, no de una doctrina. Las doctrinas no sirven porque la doctrina es una creación o hay una imposición de las religiones. Dios, Jesús, el Padre y el Espíritu no quiere que estemos en una doctrina, sí que estemos en la verdad de la palabra, no que seamos apóstatas, sí que estemos centrados en la verdad del Evangelio que ya está revelado y está escrito. Dios no va a agregar más a su palabra ha sido cerrada, la palabra es hoy todo lo que Dios quiere que sepamos a través de él. Pero Dios quiere que junto con el apóstol Pablo prosigamos adelante, creciendo. Él dice, pido también que Dios les dé luz, dice, necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza todopoderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y señorío, muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el tiempo venidero, de todo lo que se nombra. Muchas veces nombramos y damos entidad a la angustia, a la depresión, a la tristeza, a la pobreza, a la falta, y hablamos esas cosas y nos rodeamos de esa atmósfera de falta, de esa atmósfera de que siempre tenemos que dar un paso más.
No hay ningún paso más que dar, nada más que tomar la fe que Dios puso en nuestro espíritu, alimentarla con la realidad de Cristo, saber cuál es nuestra verdadera identidad, saber cuál es nuestra verdadera realidad espiritual y operar en esa realidad, operar en la realidad de lo que somos. Dios está forjando el carácter de Cristo en la iglesia. ¿Y cómo puede ser eso llevado a cabo? A través del actuar en fe, del movernos en la fe. En Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros nos miramos humanamente, vamos a encontrar un montón de limitaciones, vamos a encontrar un montón de dificultades, pero la fe es la certeza, es la seguridad de que Dios dijo que nos hizo nuevas criaturas, de que Dios dijo que nos dio poder, de que Dios dijo que usemos su nombre, de que Dios dijo que le digamos al monte que se corra y ese monte se correrá. Pero para hacerlo debemos poner en nuestra boca esas palabras de poder, esas palabras de vida. Edifícate en la palabra. Habla las palabras de Dios, habla las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu provincia, sobre tu país. Traigamos el reino de Dios. Dios creó esta tierra hablando. Nosotros vamos a desarmar las obras de las tinieblas hablando, echando fuera a las potestades que gobiernan en el aire y que quieren impedir la manifestación gloriosa de nuestra herencia, que quieren impedir la manifestación gloriosa de todo el poder de Dios que actuó en Cristo. Grandes movimientos están sucediendo alrededor del mundo. Algo está siendo sacudido alrededor de la tierra. En muchos países donde no se podía hablar la palabra de Dios, hoy millones están viniendo a Cristo. Millones en lugares de África, de Uganda, de esos países donde estaba prohibido hablar de Cristo. Hoy en día se han desatado ministerios tremendos que están transformando millones de familias. Ahora, Dios te quiere incluir. Dios es inclusivo. Dios pasa por alto tus pecados por la obra de Cristo. Solamente tienes que confesar tus pecados, entregar ese pecado. Jesús nunca, nunca, jamás condenó a ningún pecador. A los únicos que condenó y a los únicos que confrontó fueron a los que estaban en el poder de la religión, a los que decían que hacían y que ayunaban y que decían y que nombraban las palabras de la ley y no las podían cumplir. ¿Por qué? Porque la actuaban por obras, no por fe. Amigo, hermano, hermano divino, hermano de Dios, divina hermana de Dios, despierta a lo que eres. Ya no sos ese viejo hombre. Las cosas viejas pasaron. Has sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivís vos. Ahora vive Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa realidad es la unción de Dios. Esa es la unción verdadera de Dios. No solamente un ministro que parece que tiene todo el poder. Ese ministro actuó en la fe. Simplemente fue llamado a ese ministerio. Yo no sé cuál es el ministerio al cual te llamó, pero sí Dios te llamó a ministrar a tus hermanos, a ministrar a los que están perdidos, decirle a las personas que hay un Dios vivo que opera con poder y que opera a través de tu vida y que quiere libertarlo. Es el último tiempo, son los últimos tiempos. Quizás no sé cuánto falte para la venida de Cristo. Dios tiene que hacer muchas cosas con la iglesia, hacer caer barreras que el hombre ha creado a través de sus creencias, de sus limitaciones. El hombre ha creado denominaciones, ha creado formas, ha creado religiones en base a la verdad que van a caer, porque todo va a ser sacudido. El cielo, la tierra, la religión va a pasar. Lo que va a permanecer para siempre
es la realidad de Cristo, la palabra de Cristo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo estoy hablando no a tu mente, estoy hablando a tu espíritu interior, estoy hablando al Espíritu Santo que vive en ti y le pido que te fortalezca con poder para que puedas entender, para que se te pueda ser revelada tu verdadera naturaleza, tu verdadera realidad. Ya no tienes que estar sufriendo y rogando por migajas. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, sos de la familia de Dios, sos el cuerpo de Cristo. Y muchas veces se confunde esto. Muchas veces creemos que tenemos que ser espirituales y no operar en la tierra. No, debemos tener un equilibrio en eso. Dios quiere que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tenga todo lo más que suficiente como para vivir y a darle de comer a sus hijos, poder ayudar a su familia, poder ayudar al que sufre, dar para los ministerios. Dios no quiere pobreza en el cuerpo de Cristo. Dios no quiere enfermedad en el cuerpo de Cristo. Dios quiere que Cristo sea forjado en nosotros. Y ese forjamiento de Cristo en nosotros viene por el solo y simple ejercicio de primero saber quiénes somos en Él. Debes estudiar las epístolas, principalmente las de Pablo, donde habla de nuestra naturaleza en Cristo, de toda la herencia que tenemos en Cristo. Somos más que vencedores. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no porque se le ocurría o como un dicho o como una muletilla, sino estaba hablando la verdad de Dios. Estaba hablando la verdad de Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y eso no es solo para la salvación, no es solo para recibir la salvación y el perdón de los pecados. Eso es la primera etapa. La primera etapa es cuando uno recibe la salvación, es libre del pecado, se siente perdonado, pero después empiezan a operar un montón de espíritus que no quieren tu triunfo en el cuerpo de Cristo, no quieren que vos experimentes las realidades. Quizás también haya malos testimonios de hermanos que estén equivocados. No es nuestra misión juzgar a nadie, sí discernir y corrernos de aquellas personas o de aquellos que hablan de Dios y no están centralizados en la palabra de Dios, no están experimentando la palabra de Dios. Pero sí nuestro deber no es juzgar a nadie, porque si juzgamos, también nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, nuestra preocupación, nuestra realidad debe ser el ocuparnos en meditar en la palabra, profundizar, repensar la realidad de que estamos crucificados. Y no solo que estamos crucificados, sino que fuimos resucitados con Él. El poder que creó el universo está en nosotros. Y Dios quiere que activemos nuestra boca, que activemos nuestras palabras, para que ese poder creativo libere a esta humanidad de la política, de la corrupción, de las adicciones, del sufrimiento vano que el mundo está viviendo. El diablo vino para robar, matar y destruir. Pero yo vine, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia te pertenece a vos, me pertenece a mí. Muchas veces se habla de la unción de Dios y se cree que solamente algunos siervos que están sirviendo al Dios Todopoderoso en su ministerio son los ungidos. En parte es así, en parte es así. Sí, claro, Dios levanta personas con dones especiales para juntar miles de personas para recibir la realidad de Dios. Pero la unción de Dios, la unción de Cristo está en Cristo y Cristo está en nosotros. Y esa unción está sobre todo miembro de la iglesia. No hay un miembro de Cristo indecoroso, no hay un miembro de Cristo que sea inútil, no hay un miembro de Cristo que no pueda tener revelación y sabiduría de Dios. Pablo se enojaba porque decía,
debiendo ya ser conocedores de esta realidad, tengo que volver a enseñarles sobre los rudimentos de la fe, sobre las cosas básicas de la fe. No, eso ya tenemos que avanzar. Es necesario conocer, obviamente, que cómo somos salvos, qué es el bautismo, las cosas principales, los principios del cristianismo real, pero debemos comer alimento sólido, y el alimento sólido proviene de la palabra viva en nuestro espíritu, y eso tiene que ser todos los días. Todos los días nuestra comunión con el Señor debe de ser restaurada y disfrutada. No es una obligación hablar con Dios, no es una obligación comer a Cristo, es un disfrute, es disfrutar sus riquezas, es disfrutar su amor, es disfrutar su poder, es poder sentir en nuestra vida, en nuestra realidad, de que ya mis limitaciones han sido clavadas en la cruz y que he muerto con Cristo y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros, y ese Cristo quiere hablar, ese Cristo quiere amar, ese Cristo quiere expresarse, ese Cristo quiere fortalecer y recomponer tu forma de mirar la vida, y que vos puedas expresar a Dios, ser embajador de Dios. Despiértate. Si estás sufriendo depresión, si estás sufriendo angustia, son las mentiras del enemigo. El enemigo te miente y te dice que sos una basura, que sos un pecador, que no vas a poder salir adelante, que todo lo que Dios dice es mentira. El único mentiroso es el diablo, que engañó a Adán, que engañó a Eva, le quitó el dominio que Dios nos dio a nosotros, porque Dios le dijo a Adán: gobiernen, sojuzguen la tierra. Y eso nosotros lo habíamos perdido a raíz de Adán, pero Cristo ha restaurado nuestra autoridad. Por eso vuelvo a repetir lo que dijo Pablo y lo que dijo Pedro: ustedes son nación santa, real sacerdocio, somos sacerdotes y reyes en esta tierra. Ocupemos el lugar en el cual Dios nos puso. Ocupemos el lugar de la realidad de que la iglesia no está dividida, de que somos un solo cuerpo. No es una congregación mejor que otra, no es una iglesia local mejor que otra. Todas las iglesias, todos los que creen en Jesús, pertenecen a la misma unción, pertenecen al mismo cuerpo. Debemos activar esa realidad, debemos desatar esa realidad de que en Cristo somos un solo cuerpo. Muchos dicen: tenemos que lograr la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo ya está hecha. Debemos ir a nuestro espíritu, debemos ir a nuestro corazón y reconocer que esa unidad la hizo Cristo. Él dice: juntó todo en uno para que uno sea el que tenga preeminencia. Jesús. Jesús es la única respuesta. La única respuesta a un matrimonio que está en problemas es que reine Jesús. La única oportunidad para que en una familia no haya discordia es que reine Jesús. Es que Jesús pueda reinar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de lo que nosotros hablamos. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confiesas que Jesús es el Salvador con tus labios y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo quiere decir serás libre, pero eso no es para solamente recibir la salvación de Dios. A veces nos quedamos ahí y no experimentamos el poder de invocar el nombre de Jesús, el poder comer a Jesús, el alimentarnos de Jesús. Jesús, según Juan, en la nueva versión
de la Reina Valera, que antes decía era el verbo y queda un poco confuso ahí, el verbo es la palabra viva, la palabra. Bueno, ahora directamente las nuevas escrituras que han sido transformadas y reescritas dicen que es la palabra viva, la palabra viva. Jesús es la palabra, Jesús es la palabra. En nuestra boca, cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos a Jesús. Hablamos la palabra que transforma. Hablamos la palabra que corre los montes, que quita ese sicomoro y le dice, desarráigate y plántate en el mar. No está hablando de una plantita o de una montaña, está hablando de las circunstancias que se aparecen en nuestra vida, ya sea por nuestros malos pensamientos o nuestras malas creencias, creamos montañas, o a veces el diablo pone montañas. Dios no pone montañas, Dios no pone pruebas, Dios no pone pruebas. Nosotros nos metemos en pruebas por equivocación para aprender. Claro, después nos disciplina Dios para que aprendamos a que somos corredores de montañas, a que somos desarraigadores de sicomoros, a que aprendamos a hablar en el nuevo lenguaje de Dios. Muchas veces estamos en Cristo y hablamos en el idioma del mundo. Debemos de aprender a hablar el lenguaje de Dios. Pedro pasó por eso. Pedro en su carne dijo, jamás te negaré. Y después, ni bien sonó el gallo, la trompeta allí, dijo, no lo conozco. Jesús dijo, yo rogaré para que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque Pedro se iba a condenar ahí. Pedro iba a quedar condenado con los dichos de su boca de que no le iba a fallar y le falló. ¿Y cuántas veces le fallaste a Cristo? Y viene la condenación y te dice, ya está, no puedes seguir adelante, esto no es para vos, esta realidad de Dios no es para vos, es para algunos, vos no tenés la capacidad. Obviamente, vos sos un Pedro, sos un Pablo que perseguía a la iglesia, yo soy el menor de los hijos de Dios, pero Dios lo transformó a Pedro y Pedro tuvo un cambio tremendo después que recibió la realidad de la experiencia del Espíritu de vida del Espíritu Santo. Esa experiencia que te está ocurriendo, la experiencia de recibir la vida de Dios en tu vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo. Y Pedro comenzó a hablar las palabras de Dios. Pero luego también en su vivir humano, él tenía dificultades en su naturaleza humana, como las que tenés vos y las que tengo yo, y tuvo que venir Pablo y decirle que estaba equivocado. En un momento dice la palabra de que los judíos no querían comer con los que eran gentiles porque había toda una creencia allí antigua que Jesús la derribó esa creencia. Entonces Pedro tenía preferencia y se iba a comer con los que eran pertenecientes a la nación judía y no compartía con los gentiles. Entonces Pablo lo llamó la atención y le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Somos uno, ya no existe división, ya no hay bautista, pentecostal, ya no hay hermanos libres, ya no hay pentecostal y metodista. No, somos uno, los que invocamos el nombre de Jesús, los que creemos en Cristo, los que hemos recibido la vida nueva. No hay división en el cuerpo de Cristo. Sería interesante que todos despertemos a eso y larguemos los carteles, larguemos el cartelito de creer que ese cartelito no es el cartelito, el nombre. No somos ni de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. Lo decía Pablo también. Dice, ustedes a veces son seguidores de Pablo, seguidores de Apolos, seguidores de Pedro. Déjense de hinchar con eso. Somos seguidores de Cristo. Todos somos algo por Cristo, no por las obras, no porque hagamos milagros o porque oremos o porque nos esforcemos. Sí, todo eso hay que hacerlo, pero por la gracia de Dios. Has recibido esa gracia, te pertenece, es tuya, es solamente tuya y de todo aquel que cree. Después, no juzgues a tus hermanos, no juzgues a aquel que se equivoca. Yo también me equivoco, yo también erro al blanco. Eso dice el pecado, errar al blanco. Me equivoco,
pero confieso mi pecado delante de Dios y Dios me limpia con su sangre y soy libre del pecado. La conciencia de pecado tiene que ser liberada. Ese espíritu de conciencia de pecado tiene que ser liberada de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre de Cristo que nos purifica completamente. Dios no se acuerda de esos pecados que hiciste hace un año, o hace 6 meses, o hace 7 años. Pero si, ay, si en ese año yo hubiera, ya pasó. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Viví en el momento presente, en el ahora de la comunión de Dios. Ahora, este momento es la comunión con Dios. Este momento es el experimentar a Dios. Mañana no sabemos qué va a pasar. Ayer sabemos lo que pasó. Dejémoslo atrás. Las cosas pasaron, ya pasaron. Son recuerdos. Son recuerdos. Podemos quitar, ver un recuerdo para aprender un ejemplo, pero no para condenarnos de ese ejemplo. Obviamente no debemos repetir aquello que nos hemos equivocado. O quizás debemos aprender a permanecer en el espíritu para no caer en la misma trampa y renovarnos en el espíritu de la mente y poder operar en la realidad de vida. Hay miles, los dones del Espíritu están disponibles para que operes en él. Debes aprender a operar en el sistema de los dones. Debes aprender a gobernar la atmósfera que rodea tu casa, que rodea tu barrio, que rodea tu espíritu, que rodea esta ciudad. Debemos ser controladores de la atmósfera, ejercer el gobierno que Dios nos ha dado. Reyes y sacerdotes sobre los gobernantes de las tinieblas están temblando, están huyendo, porque están escuchando el nombre del Señor Jesucristo, que es levantado en tu vida, es levantado en este lugar como Rey, como única cabeza del universo. Todo debe someterse a Cristo. Oíme bien, Satanás, estás subyugado, perdiste, la sangre de Cristo te venció, la resurrección de Cristo destruyó tu poder, no tenés más poder sobre nosotros. La mentira que decís a mis hermanos, las mentiras que hablas a la mente, sean disipadas en el nombre de Jesús y recibe revelación de Dios, recibe tu posición en Cristo, sos parte del cuerpo de Cristo. La unción está en tu espíritu. Sacala al alma, sacala a la mente, sacala de tu cuerpo. Liberá el poder milagroso y creativo de Dios. Dios quiere usarte para traer libertad. Esa libertad ya la tenemos, ya la poseemos, la herencia es nuestra. Debemos caminar en esa gracia, sin entrar a comparar y juzgar. No perdamos el tiempo juzgando a los demás, ayudemos a los demás, amemos sobre todas las cosas. Dice que el que está en Cristo y aborrece a su hermano realmente no está en la luz. No hay que aborrecer a nadie. Nadie se merece ser aborrecido. Todos debemos saber que debemos amar a todos, aun a nuestros enemigos, porque están cegados. Cuando lo estaban matando, Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y muchas personas actúan en contra tuya y te enojas y quedas ahí clavado en ese enojo y Dios te dice: perdónalos. No saben lo que están haciendo. Su mente está entenebrecida. El diablo los está engañando. Y vos tenés la claridad de Dios. Vos sos el amor de Dios. Somos el amor de Dios. Somos Cristo en esta tierra. ¿Cómo está diciendo este hombre que somos divinizados? Claro, recibimos la naturaleza divina. Nacimos en el reino. Somos la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, las células de Cristo, los miembros de Cristo. Entonces hemos sido divinizados. Hemos recuperado la posición en la tierra con la cual Dios creó a Adán y a Eva, y Adán y Eva perdieron por
incertidumbre de querer averiguar cómo es el bien y el mal, la ley de la conciencia, y fallaron. Había otro árbol ahí en el árbol, en el fruto del Edén, en el bosque del Edén, en el jardín del Edén. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, que es Cristo mismo. Pero ellos, bueno, por curiosos, por querer tener más de lo que ya tenían, que tenían el poder sobre la tierra, ya lo tenían, fueron y comieron de la ciencia del bien y del mal, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo como tiene que ser. No, se equivocaron. Y muchas veces muchos están comiendo de esa planta. Comé del árbol de vida. Comé a Jesús. Jesús, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Yo no sé si hay algo que te está atormentando ahora, pero yo le ordeno a eso que te está atormentando que se vaya en el nombre de Jesús. Y le doy 3, 1, 2, 3, se va. Sos libre. Si hay alguna enfermedad que está atormentando tu cuerpo, dice, escrito está, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Le ordeno a esa enfermedad, sea la más pequeña, virus, bacteria, sea cáncer, sea lo que se vaya en el nombre de Jesús. Si la adicción te está atormentando, si el espíritu de adicción está gobernando tu vida, en el nombre de Jesús le ordeno que te suelte, que suelte el dominio sobre tus pensamientos y desato la mente de Cristo, que puedas experimentar la revelación de quién sos realmente. Párate, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Con todo mi amor, deseo que la revelación esté operando profundamente en tu ser interior, que no solamente tus oídos carnales estén escuchando esto, le estoy hablando a tu espíritu humano. Allí donde está la presencia real de Dios, somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Así que permitamos que el templo se exprese. Somos el templo vivo. La iglesia es el templo vivo, no un lugar sobre 4 paredes donde nos reunimos. Hay una realidad para experimentar momento a momento, momento a momento, instante a instante. Ser conscientes de que somos la realidad de Dios, la familia de Dios, para bendición de esta tierra, para bendición de esta tierra. Que allí donde haya oscuridad, la luz brille. Que allí donde haya opresión, la paz reine. Que allí donde haya violencia, la violencia cese y la paz del Espíritu sea establecida. En el nombre de Jesús. Y no te bendigo, porque está escrito, ustedes fueron bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Es un regalo del amor de Dios. Es un regalo que Cristo esté en vos. Ya no estás más vos. Todo lo que obres, todo lo que hagas, hacelo en el nombre de Jesús. Así está escrito. Hasta la próxima. Te abrazo en el amor. Te abrazo en esta realidad de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te amo